Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Bienvenidos, estamos en una nueva enseñanza de esta serie Hechos a la imagen y semejanza de Dios. Saludos especiales a todos los hermanos, amigos, familiares que siempre nos escuchan. Que Dios los continúe bendiciendo cada día más y más. Amén. Amén. Perdón. Ok, en esta serie de la imagen y semejanza de Dios vamos a leer Génesis capítulo 1. Siempre hay que ir al principio para entender muchas cosas. Capítulo 1, versos 26 y 27. Tenemos que entender quién nos creó y por qué nos creó y qué nos dio Dios, qué nos dio que nos parezcamos a Él o qué tenemos que nos parecemos a Dios. Eso lo vamos a entender, hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando aquí leemos dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego dice, señores, en los peces del mar, en las aves del cielo, todas las funciones que le dio. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Fíjense esta tremenda revelación de que nuestro papá es Dios, de que fuimos creados por el Todopoderoso y nos creó con una intención de ser sus amigos, de ser sus hijos, de ser sus compañeros, de compartir con nosotros. Imagínate que Él se hizo una fotocopia, o sea, tú y yo somos su fotocopia, en otras palabras. Pero en esa imagen y semejanza de Dios, recuerde que Dios colocó también algunos límites. O sea, una de las cosas que Él colocó, que Él hizo, nos hizo a nosotros para adorarlo, para honrarlo, para amarlo. Él siempre va a ser Dios, nosotros vamos a ser sus hijos, lo debemos respetar, lo debemos amar. Esa fue una de las condiciones que Él hizo. Y también Él colocó atributos comunicables, o sea, algunas cosas de Él nos las dio a nosotros, como hemos visto en esta serie, su humildad, su fidelidad, su amor. Y hoy vamos a ver una parte muy importante que Él colocó en nosotros y que es algo que desde que usted lee la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Él lo dice, Él lo manifiesta. Él quiere que nosotros entendamos algo que Él nos dio a nosotros, pero lo que es Él. Y eso es la santidad. Dios es santo y nos creó y nos dio a nosotros también para nosotros ser santos. Entonces, esa parte de la santidad, cuando leemos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, no la mitad, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sean santos, esto lo dice Dios, porque yo soy santo. Ahora, si yo le pregunto a usted, yo le hago una pregunta, ¿qué es para usted cuando yo te digo ser santo, qué es para ti ser santo? Entonces, muchas personas me imagino que pensarán, santo es ser puro, ser honesto, ser íntegro, pero si nos podemos ver en la Biblia, el concepto de santo es mucho más allá que ser puro, que ser limpio, que ser íntegro. La palabra santo en el original griego viene de kadosh, que significa apartado. Imagínate, dígale a su vecino, tú eres apartado por Dios. Tú eres apartado por Dios. Significa, fíjense que ser santo es más allá de lo que usted piensa. La palabra santo y que debemos ser santos significa que ya tú no tienes opción. Tú fuiste apartado para ser santo, puro, limpio e íntegro. O sea, no es algo opcional, es algo obligatorio. ¿Y por qué es obligatorio? Mi hermano, miren lo que dice 1 Corintios
capítulo 6, versículo 20. Recuerde que nosotros fuimos comprados. Mire, si Dios no nos hubiera escogido y no nos hubiera adquirido o llamado, nosotros íbamos rumbo al infierno, a la perdición. Por la gracia y la misericordia de Dios, Dios nos escogió, nos compró, nos apartó. O sea que deberíamos estar todos los días de nuestra vida agradecidos con Él. Ahora, en 1 Corintios 6:20, mira cómo lo aclara. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. O sea, fuimos comprados, cuerpo, alma y espíritu les pertenecen a Dios. Entonces, quiere decir que la palabra santo es apartado. ¿Y por qué somos apartados? Porque fuimos comprados, porque si no hubiéramos sido comprados nos perdemos. Entonces yo prefiero que 1000 veces, y le doy siempre las gracias a Dios que Él me adquirió, me compró, me sacó del mundo, aunque en el mundo no hacía cosas que se deleitaba, que era pecaminosa, pero no importa, yo le doy gracias a Dios que Él me salvó, me compró y me trajo a su reino para yo poder servirle y para poder Él llevarme al cielo. Entonces fíjense esto, la santidad no se trata de las cosas que debes dejar de hacer. Escuche, que están en la Biblia. O sea, no es que tú vas a leer la Biblia y dices, no robarás, ay, ya no puedo robar nada más. No mentirás, no, ya no tengo que mentir más. No, la santidad no es dejar de hacer cosas. No se trata de dejar de hacer, se trata de un nuevo estilo de vida. Cuando tú intentas dejar de hacer algo, por ejemplo, dejar la pornografía, el vicio, el chisme, algún día lo puedes volver a hacer, pero cuando entiendes que tú fuiste comprado, apartado, ya no dejas de hacer cosas, ya comienzas una nueva vida. Y la nueva vida comienza no por dejar de hacer las cosas, sino que lo único que nos lleva a una nueva vida es morir al pecado. ¿Qué significa morir al pecado? Miren lo que dice Romanos capítulo 6. Miren lo que dice. Dice, nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también vosotros anden en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, de su muerte así lo seremos en su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Fíjense esto. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. Entonces fíjense esto. Para tú ser santo, como Dios dice, no es dejar de hacer cosas, es morir. Por ejemplo, le voy a dar mi ejemplo. Mi debilidad o lo que yo hacía más antes de ser creyente era el adulterio, ser mujeriego. Ahora, ¿qué pasó ahora conmigo? Ya yo morí a eso. Ya no es que la Biblia dice no adulterarás o no fornicarás o no verás pornografía, no. Yo dejé eso, ya eso no me pertenece, ya eso no lo pienso, ya eso no lo medito, porque ya morí a eso para comenzar una nueva vida, porque yo soy santo y apartado. Entonces, cuando tú luchas con algo, es porque no has muerto a ese algo. Si tú luchas con el chisme, es porque no has muerto. Con el vicio, no has muerto al vicio. Con cualquier cosa, tú no has muerto. Entonces, la única forma de, como dice la Biblia, de ser santo es pensar y vivir y morir al pecado y vivir para Dios. Ahora, vamos a intentar un poquito explicarles un poco ese proceso o esa decisión de morir al pecado, de morir a las cosas malas para vivir a Dios
ese cambio de vencer el pecado, la Biblia lo llama santificación. Entonces, ¿qué es la santificación? Todos nosotros cuando llegamos a Dios, a Cristo, todos teníamos muchas cosas, problemas, situaciones, ataduras, chisme, pecado, maldición, robaban el trabajo, hacía esto, tenías años que no le hablabas a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a alguien por una herida, hacías trampa, la mentira, hacías lo que tú querías. Entonces, cuando tú llegas a Cristo, cuando tú llegas a Dios, que eres escogido, apartado, Dios quiere quitar eso, Él desea quitar eso, Él anhela que tú te hagas santo. Entonces, para Él quitar eso, ese proceso de quitar esa atadura, esas cosas pecaminosas, la Biblia lo llama santificación. Entonces, aunque Dios nos dio, fíjense un punto muy básico, claro, aunque Dios nos dio herramientas para santificarnos 100%, Dios nos dio todo, esto siempre va a depender de nosotros, de nuestra voluntad y de nuestra decisión. Por eso que usted ve en la iglesia personas todavía llenas de ira, todavía usted ve en la iglesia parejas que discuten por cualquier tontería y se maldicen, dicen malas palabras, porque aunque Dios dio la herramienta, siempre va a depender de nosotros si queremos ser santos, santificarnos y si queremos morir a algo que ya a Dios no le agrada para comenzar una nueva vida. Entonces, ese proceso de santificación nos lo dio Dios. Entonces, por ejemplo, le voy a nombrar algunos, hay muchos. Las herramientas que Dios nos dio, la principal fue cuando Cristo muere en la cruz. Cuando Él muere, dice la Biblia que Él corta el poder del pecado que nos ataba. O sea, Jesús dijo, si yo los liberto, ustedes son verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque Él corta la atadura, tanto espiritual, humana, carnal, con el pecado. O sea, no hay alcohol, no hay droga, pornografía, falta de perdón, chisme, lo que sea que Él no pueda cortar. Entonces, una de las herramientas que Él nos da es ese sacrificio que Él hizo, que nos da el poder de cortar. O sea, no hay excusa para decir, yo no puedo dejar esto. Como dice siempre un pastor, no es que tú no puedes dejar, deberías decir, yo no quiero dejar esto. Entonces, lo otro que Él hizo, nos perdona. Cuando Él muere en la cruz, nos quita la culpa y eso nos trae paz, porque, vuelvo y repito, cuando nosotros venimos del mundo, cometimos tantos errores, hicimos tanto daño muchas veces, como dice el chavo, sin querer queriendo de verdad, que queda una culpa. Entonces Él dice, hasta esa culpa yo te la perdono, porque si tú te quedas con esa culpa nunca vas a tener paz. Ahora, lo otro que Él nos da es autoridad contra los espíritus inmundos, porque tú cómo vas a santificarte si no tuvieras autoridad, si no pudieras reprender, si no hubiera liberación. También Él nos da esa autoridad. Y también Él nos da su palabra. Miren lo que dice Efesios capítulo 5. Mira qué clarito lo dice. Él nos da su palabra, o sea, la Biblia nos santifica. Mira lo que dice 5:25. Aquí está hablando del marido y la mujer, pero trae a comparación la iglesia. Dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces esto quiere decir, y dice luego, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante y que fuera santa. O sea, que Dios se entregó, hizo y nos dio todas las herramientas para santificarnos. Ahora, la palabra es otra herramienta, pero la palabra tú la tienes que leer con humildad. Si tú no lees la Biblia con humildad, tú no vas a permitir que el Espíritu Santo te santifique en algo que tú estás leyendo.
Por ejemplo, tú empiezas a leer la Biblia y dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, esa es la palabra. Dios quiere santificarte. ¿En dónde quiere santificarte? Que tú honres a tu papá y a tu mamá, que les des honra, que los ayudes, que los bendiga, que los respetes. Entonces, si tú no lees la palabra con humildad y no la meditas, esa palabra, honra a tu padre y a tu madre, no va a entrar a tu corazón. Y esa palabra que santifica tu corazón, no lo va a hacer, porque no la estás recibiendo. O sea, para Dios poder santificarte, tú tienes que recibir la palabra con humildad, con sencillez. Cualquier área, cualquier cosa que tú leas, la tienes que aceptar Por ejemplo, la Biblia dice, la lámpara del cuerpo son los ojos. Entonces dice, si tu ojo es tu lámpara, tienes que mantenerlo limpio. Entonces, si tú no tienes tus ojos limpios, si con tus ojos tú ves mujeres, las deseas o con tus ojos envidia, entonces si no la lees con humildad, vas a seguir haciendo eso. Entonces, eso lo hace la palabra de Dios cuando la leemos con humildad. Lo otro que Dios nos da, la otra herramienta que nos deja es el Espíritu Santo. Imagínate que el Espíritu Santo lo deja dentro de nosotros. Imagínate. ¿Por qué lo deja dentro de nosotros? Para guiarnos, orientarnos, claro, para los dones, para ministrar, pero eso es otra cosa. Pero en este caso, para guiarnos, orientarnos y advertirnos cuando hacemos algo malo o sentimos eso en nuestro corazón, epa, esto está malo. O guiarnos a toda verdad para nosotros poder ser santificados. De repente dijiste una mala palabra, tú sientes algo, ese es el Espíritu Santo que te está diciendo, no lo vuelvas a hacer. Entonces, también nos deja el Espíritu Santo y también otra forma que Él nos santifica, dice la Biblia, que Dios constituyó, Dios dice, constituyó, estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, dice, a fin de perfeccionar a su pueblo, a fin de perfeccionar a los santos. Quiere decir que Dios también te va a santificar a través de los líderes, a través, por ejemplo, a través de esta enseñanza, Dios te está santificando. A través de las enseñanzas de los pastores en la iglesia, todo lo que tú escuchas, que sea de sana doctrina, que venga de Dios, eso te va a santificar también. Ahora, viene este punto. ¿Qué pasa con nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo? ¿Cómo Él nos santifica? ¿O cómo tú deberías santificarte? ¿Qué deberías hacer? ¿Cómo es ese proceso? ¿Por qué a veces en la santificación a veces hay sufrimiento? ¿Por qué a veces Dios permite cosas? ¿Por qué Dios también se interesa tanto, pero tantísimo en la santificación? Primero, Dios tiene el derecho de hacer lo que quiera con nosotros. Recuerda, Él nos compró y nos tuvo que comprar. Recuerda, si no nos comprara, nos íbamos directo al infierno. Entonces, si usted compra algo, usted tiene el derecho de hacer lo que usted quiera. Mire, hay personas millonarias que compran un carro solamente para hacer una prueba, usarlo 2 días, o lanzarlo por un barranco, o no sé, prenderle candela y ver cómo explota un carro. Compran carros usados para hacer lo que sea. Y tú dices, pero está loco, ¿por qué compra un carro para quemarlo? Porque lo compró, es de él. La persona hace lo que quiere con lo que compró. Entonces, para Dios poder santificarte y a veces entender ese proceso de santificación, lo primero que tienes que entender que Dios nos compró y Él va a hacer lo que Él quiera para santificarte. Entonces, en ese de hacer lo que Él quiera, hay cosas en ti que a veces por las buenas no reaccionan, como muchos de nosotros. Está el caso de los padres con los hijos. A veces los hijos por las buenas, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Por las buenas no reaccionan, entonces vienen las malas. Entonces, en ese proceso de santificación, a veces Dios va a usar
esa parte del sufrimiento porque Él nos compró. Segundo, si Él no tuviera el derecho 100% sobre nosotros, no nos pudiera santificar completamente, no pudiéramos ser santificados completamente, sino en algunas cosas. No, Él compró el derecho absoluto. Él debe, quiere y tú debes permitir que Él te santifique completo. Qué feo se ve una persona cristiana, creyente, que va a la iglesia y de repente Dios lo santificó, ok, ya no dice grosería, lo santificó en esa parte, ya no maldice, ya no siente envidia, pero qué feo se ve que en la iglesia y en su edificio, en su casa, todavía la persona es chismosa. Entonces, Dios tiene el derecho 100% y tú debes permitir 100% que Él te santifique porque Él es santo, Él nos dio para ser santo, Él puso en nosotros para nosotros ser santos, Él nos creó para ser santos. Recuerda lo que hablamos en Génesis, Él nos creó a su imagen, pero Él nos creó puros, limpios. Ahora, tercero, Él se compromete con nosotros de llevarnos al cielo y Él hará cualquier cosa para lograrlo. Cuarto, Él se interesa demasiado en nuestra santificación porque si no, nos perdemos. Entonces, porque Él se interesa demasiado, porque Él sabe que si tú no superas un área y tú no te santificas en un área, esa área te va a llevar al mundo y esa área no va a permitir, si tú la sigues practicando, tu entrada al reino de los cielos. Ahora, muchas veces en el sufrimiento, ok, Él nos santifica. Mira lo que dice Primera de Pedro, volvemos a Pedro aquí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 9. Vea esto, mire, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos para nosotros. O sea, nosotros a través de Cristo ya tenemos reservado un puesto en los cielos. Fíjense esto. Entonces dice, y que ustedes son guardados. Primero, tenemos un lugar reservado en el cielo. Segundo, dice, y son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. O sea, nos apartó ya el lugar y nos guarda. Pero entonces viene algo aquí y luego dice, en el cual vosotros alegráis. O sea, tú deberías alegrarte que tienes un lugar apartado, que Dios te guarda, que Dios te escogió, que Dios murió por ti y te perdonó y a la hora de irte de este mundo te vas al cielo. Pero mira lo que dice aquí. Aunque Él nos guarda y nos tiene lugar en el cielo, dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Y tú dirás, bueno, si Dios me guarda y ya tiene mi lugar en el cielo, ¿por qué permite que sea afligido en diversas pruebas? Volvemos a la parte, y aquí lo dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba, el oro es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, que para que tú seas purificado, santificado, tu fe sea conseguida a la hora de tú irte a esta tierra en alabanza y en gloria, el Señor es necesario que te pase por algunas pruebas muchas veces hasta que logre la santificación, hasta que logre esas cosas que tú no puedes dejar, Él las puede hacer a través de diversas pruebas. Entonces luego dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de tu alma. Entonces, debemos
santificarnos. Debemos permitir eso. Y aquí lo dice Pedro clarito. Aunque somos guardados por Dios, Dios a veces permite algunas cosas. Ahora, vamos a ver un ejemplo en la Biblia sobre un proceso de santificación y de prueba en la vida del apóstol Pedro. Fíjense esto. Nosotros vamos a identificarnos ahorita con este proceso del apóstol Pedro y vamos a llevarlo a nuestras vidas. Miren esto. Por ejemplo, si leemos Lucas capítulo 5, verso del 8 al 11, dice, recuerden que Jesús le pide la barca prestada a Pedro para predicar. Pedro le presta la barca. Luego que le presta la barca, le dice Pedro, ve y boga mar adentro y lanza tu red. Y Pedro dice, pero si he pescado en la noche y es de día. Y Jesús dijo, tranquilo. Y él dijo, por tu palabra yo voy. Entonces trae una gran pesca, que fue algo sobrenatural para un pescador, sacar tantos peces de día. Luego de ese milagro, aquí sigue, dice, viendo esto Simón Pedro, después de ver esa cantidad de peces, dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Todos los pescadores se llenaron de miedo de cómo pudo sacar tantos peces. Y asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran sus compañeros, pero Jesús le dijo a Pedro, le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces fíjense esto, todos tenemos un comienzo en el cristianismo. El comienzo, el encuentro con Pedro fue una pesca milagrosa. Mi encuentro con Dios fue una liberación. Yo, por curiosidad, empecé a preguntarle cosas a un brujo, a estar con un brujo que me enseñara cosas de brujería, y mi encuentro con Jesús fue cuando me empecé a sentir mal y empecé a buscar ayuda, fui a la iglesia y me liberaron. Ahí fue mi encuentro con Jesús, pero igual que Pedro. Pedro le dijo, Señor, soy hombre pecador. Y Jesús le dijo, no, tú serás pescador de hombres. O sea, Dios nos llama como me llamó a mí. Cuando yo fui a la iglesia, tenía vicio, era mujeriego, veía pornografía, mentía, engañaba, hacía de todo. Y el Señor me llama, ok, me liberan, pero yo sigo siendo pecador. Entonces, todos cuando llegamos a Cristo traemos muchísimas cosas, pero Dios no está viendo el momento solamente que tú llegas a la iglesia. Dios está viendo el proceso de la santificación, limpiarte para que tú logres tu llamado, tu propósito. Entonces, Dios no está viendo nada más que tú llegas como un pecador. Él sabe que tú llegas como un pecador, pero Él te va a poner en el proceso de la santificación que depende de ti para que ese proceso te limpie, y cuando llegues al ministerio, cuando seas un pastor o seas un intercesor o seas un servidor en la iglesia o seas maestra de niños, lo que sea, tú sirvas a Dios como tienes que servir, en santidad y en pureza. Entonces, ahí vemos a ese Pedro y ahí nos vemos a nosotros. Luego de esa experiencia, leemos ahora Mateo, capítulo 8, verso 23 al 27. Entonces dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron los discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvame, nos morimos. Él les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Jesús se levantó, reprendió los vientos y el mar, y hubo una gran bonanza. Entonces ve, Dios llamó, ahí estaba Pedro metido. Entonces a veces viene esos jalones de oreja, esos susticos, que perdí el trabajo, que me dio esto, que me enfermé, que sucedió esto. A veces vienen las situaciones difíciles, en la vida, pero es para procesar tu fe, para santificarte, para que tu fe crezca. Entonces, fíjense, ellos estaban ya, Señor, sálvanos, estaban asustadísimos. Hay cosas a veces que suceden en nuestra vida
Y tú dices, Señor, ¿por qué permite esto? Porque Él quiere que aumente tu fe. Él quiere que tú crezcas, que tú madures espiritualmente. Entonces, también en Marcos, fíjense este ejemplo, en Marcos 11, once, 15, dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían, compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y él les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí está otro ejemplo. Aquí Jesús entró al templo de construcción, por decir, a una iglesia, y ahí estaban haciendo negocio, aprovechándose de las personas, compraban, vendían, y dice que Jesús los sacó a la fuerza. Hoy en día Jesús hace lo mismo, entra a nuestro cuerpo, a nuestro templo, a su templo ahorita, el templo de Dios, a través del Espíritu Santo, es nuestra casa. Él va a sacar lo que no conviene. Lo otro también en este proceso podemos leer Mateo, nuevamente Mateo 16, y miren lo que dice Mateo 16, dice que esta es la parte bonita también, cuando tú llegas a la iglesia, fíjense, Jesús le dijo, la gente que dice quién soy yo, entonces cada uno empezó a decir, unos dicen que tú eres Elías, entonces vino Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se desatares en la tierra será desatado en los cielos. También en ese proceso de santificación, en ese proceso de nuestra vida cristiana, también nos vemos esa parte que Dios nos dice, tu ministerio va a hacer esto, el Señor está contigo, el Señor empezamos a descubrir nuestros dones, empezamos a saber, por ejemplo, el Señor me dijo, yo tenía, 4 o 5 meses convertido, Él me dijo, tú vas a ser pastor, entonces tú ahí comienzas, en ese proceso Dios te va dando palabra, te va dando ánimo, y ese llamado, si a ti te dicen tú vas a ser pastor, esa responsabilidad, entonces te lleva a buscar más a Dios, a portarte mejor, y eso también te va a santificar. Y también están los errores que nos pulen. Una vez Jesús, aquí está Mateo 16, Jesús les dijo a los discípulos, mira, a mí me van a agarrar, me van a torturar, yo voy a morir, voy a resucitar. Entonces dice la Biblia, dice así, entonces Pedro, tomando aparte al Señor, empezó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti y que esto no te acontezca. Entonces Jesús en ese momento le dijo, imagínate, unas palabras bellas, le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Entonces, en otras palabras, también en el proceso de santificación están los errores. Hay personas que dicen, ay, Dios me reveló tal cosa, y se da cuenta que eso que le reveló no era de Dios porque no sucedió. No te desanimes, estás en el proceso. Eso te va a llevar a buscar más de Dios, a discernir mejor la voz de Dios para que cuando Dios ya te forme tengas más discernimiento y no hables esas cosas. Fíjense cómo es ese proceso de santificación, y fíjense que todo este proceso de santificación, de preparación en la vida del apóstol Pedro, ¿dónde lo llevó? Luego que hizo todo esto, Lucas, vamos a Lucas 22,
Y dice, entonces Jesús le dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mira esto. Le estaba diciendo, el diablo fue y me pidió, te pidió para zarandearte. Y mira lo que dice él. Señor, estoy dispuesto no solamente a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Entonces, fíjense, Dios permitió, ahí viene la parte de la santificación fuerte en Pedro, porque Pedro, cuando ustedes leen el antes y el después del quebrantamiento de Pedro, Dios quebrantó su orgullo. Fíjense la respuesta que le dio a Dios. Quebrantó su arrogancia, su emocionalismo, su inmadurez. Quería ser protagónico en todo. Y él lo reconoció en ese momento que él fue quebrantado, que Satanás lo zarandeó, que se sintió tan mal. Él reconoció al fin y por fin que sin Dios no somos nadie. Reconoció su dependencia de Dios. Reconoció que él no es nadie sin Dios. Él no puede hacer nada sin Dios. Que aunque él echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos, siempre tenía que depender de Dios. Y Dios tuvo que permitir todo eso para quebrantar. Pero ¿qué pasó al final? Aquí está. Juan 21:15, cuando hubo comido, Jesús muere, resucita, se acerca a Simón Pedro y Jesús dijo, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Respondió, Señor, tú sabes que yo te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. En ese momento Jesús, en todo ese proceso que pasó Pedro, al final le dice, ahora sí, quebranté tu orgullo, te procesé, pasaste por unos susticos, cometiste errores, no sabías muchas cosas, pero ahora en este proceso, aunque tuviste que sufrir, te sentiste mal, sentiste mucho dolor, pero todo este proceso sirvió y tú me permitiste santificarte y todo este proceso sirvió para tu llamado. Anda, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Anda y cumple tu llamado. Y más adelante cuando usted lee, hasta Dios le dijo la forma como iba a morir. O sea que cuando tú te dejas santificar, tu llamado, tu cristianismo va a ser para toda la vida. Cuando tú te dejas santificar, no vas a ser un cristiano temporal, vas a llegar hasta el final. Cuando tú permites santificarte, cuando acuérdate que la santidad es ser apartado. Cuando tú eres apartado es porque tienes que morir y comenzar una nueva vida. Acuérdate que eres apartado, fuiste comprado. Y cuando tú permites que el Señor te santifique, ¿cómo el diablo te va a echar para atrás? ¿Cómo el diablo te puede tentar y hacer caer? No, él te podrá tentar, pero no te va a poder hacer caer porque ya tú moriste, ya tú entiendes que tú eres apartado, que las cosas pecaminosas para ti no existen. No valen como yo. Yo antes que era mujeriego pensaba, conocía a una muchacha, meditaba, venía a la imaginación. Eso no existe, eso ya murió. Yo no tengo que hacer, no hago eso porque ya morí para eso. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, ponga su mano en su corazón un momento. Si puede cerrar sus ojitos, cierre sus ojos y repita conmigo. Diga, Señor Jesús, vengo delante de ti y te pido perdón porque hay áreas en mi vida que no he permitido que tú me santifiques. Señor, hoy entiendo que no depende de ti, depende de mí. Si me santifico o no me santifico, si me pierdo o me voy al cielo, depende de mí. Pero hoy decido, como persona sabia e inteligente, porque las consecuencias eternas
son eternas. Y hoy decido, Señor, santificarme al 100%. Yo fui comprado por sangre preciosa. No tengo derecho. Yo te pertenezco a ti. Soy tu instrumento. Y tú me ayudarás a mantenerme, a estar firme. Pero también me ayudarás y me guardarás. Pero también, Señor, me procesarás. Señor, te pido perdón porque por esas áreas, pero que hoy me arrepiento de corazón y decido hoy santificarme al 100%. Amén, amén y amén. Lo que tú pensaste ahorita que tenías que santificar, no lo dejes como una oración que la hiciste ahorita. No. Llévate eso en tu corazón y lucha contra eso y permite, que el Señor te santifique al 100%. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. La pastora Bella tiene unos anuncios aquí con cuidadito que no se mueva mucho el... Amén. Bueno, la santificación es un proceso día a día porque el Espíritu Santo nos va redarguyendo de las cosas que Él quiere que nosotros cambiemos. Entonces, es un proceso, pero a nosotros nos toca ser obedientes. Y bueno, por los anuncios tenemos todos los días martes, estamos recibiendo esa bendición a través de nuestro hijo Jonathan Oradiquian y Sonic Oradiquian, su esposa. Estamos recibiendo una bendición cada martes por el Instagram Ancla de mi Fe a las 9:30 de la noche. Tenemos nuestro servicio presencial en Chacao todos los domingos a las 10 de la mañana y todos los domingos a las 2:30 estamos... A las 2, perdón. Estamos por aquí por la parte virtual, así que todavía podemos congregarnos y si quieres congregarte, te invitamos todos los domingos a las 10 de la mañana. Estamos en la iglesia en Chacao. Amén. Dios me los bendiga. Muchos besos, muchos abrazos. Chao. Dios los bendiga. Amén.